Bien, continuando con nuestras sesiones de fisiología gastrointestinal, en nuestro último video nos estuvimos quedando en la parte de secreciones gástricas y quedamos específicamente hablando de lo que son las secreciones de origen endocrino, ¿ok? Y nos mencionaban aquí la gastrina, que es una hormona peptídica, ¿verdad? Y que va a ser muy importante para lo que es este proceso de secreción dentro del estómago, ya que la gastrina promueve directamente las células parietales a producir ácido clorhídrico. La histamina, por el otro lado, también tiene la capacidad de promover lo que es la secreción ácida. De hecho, si ustedes recuerdan, en clase de farmacología, seguramente le han enseñado que hay un grupo de drogas, un grupo de medicamentos que están orientados a bloquear la acción de la histamina con el fin de disminuir la acción propulsora o estimulante del ácido clorhídrico. Estos medicamentos son conocidos como bloqueadores de los receptores H2 de histamina, como es la ranitidina, la famotidina y la cimetidina. Sí, la misma histamina que ustedes recuerdan de mediar procesos de hipersensibilidad tipo 1, es decir, procesos alérgicos, aquí a nivel gástrico va a tener la capacidad de estimular la producción de ácido. En el caso de la gastrina, ella va a estar secretada en la región del píloro, o sea, la región inferior del estómago. Y en esta región, la gastrina tiene un mecanismo un poco gracioso porque como hormona endocrina al fin, tú pensarías que si las células que la producen están en las mismas glándulas que están en el píloro, lo lógico fuera que ella directamente la vertiera en la luz del estómago. Pero ese no es el caso. Ella primero va a pasar al torrente sanguíneo y luego va a regresar al estómago a hacer su acción. Es decir, que primero pasa la circulación y luego regresa al estómago para ejecutar su efecto. Un proceso un tanto extraño, pero básicamente por esta razón se atribuye dentro del grupo de hormonas endócrinas que deben ser vertidas al torrente sanguíneo para estar ubicadas en este grupo. La histamina la histamina va a estar secretada en el fondo, ¿okay? Y en el cuerpo del estómago, diferente a como vemos en la gastrina. La histamina es en la porción central y superior del estómago. Y la histamina no es secretada a la luz, pero sí a la lámina propia y va a tener la capacidad, como hemos hablado previamente, de estimular a las células productoras de ácido, como son las células parietales, bueno, valga la redundancia, a producir más ácido clorhídrico. De ahí que formaba parte, como les había mencionado, bloquear estos receptores de histamina para que no hubiera estimulación por parte de la misma y, bueno, bien, disminuir la producción ácida. La superficie del estómago, y esto ustedes lo vieron en histología, va a tener esta especie de orificios, agujeros. Entonces, si ven, hay varios orificios. Y estos orificios le vamos a llamar criptas gástricas. Y dentro de cada una de esas criptas gástricas vamos a tener un tejido glandular, una glándula formada por varios tipos de células que van a tener diferentes roles, funciones y secreciones que van a ser importantes para el proceso de digestión que estamos viendo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tomar un rato para poder examinar los contenidos de estas glándulas y cuáles son las células que ahí están y las sustancias que ahí se forman. El estómago secreta el jugo gástrico, ¿ok? Y los jugos gástricos son compuestos por varias sustancias que le van a permitir tener múltiples funciones. En primer lugar, tenemos la función de protección. En segundo lugar, la función de digestión. En tercer lugar, la absorción intestinal de la vitamina B12. Y en cuarto lugar, el control.
En cuanto a la función de protección, es fácil entender que el único lugar donde vamos a tener un ácido fuerte en el cuerpo entero va a ser a este nivel. Por lo tanto, el nivel de acidez que tiene el estómago va a tener una gran función para esterilizar lo que es el quimo. Si venía alguna bacteria de la boca, donde sí hay muchas bacterias en la cavidad oral, y se hizo su paso por el esófago, al llegar al estómago, el ácido gástrico va a poder destruirlos. Número dos, también recuérdense que a nivel de lo que es las glándulas, aquí podemos ver una cripta de las que les mencionaba anteriormente y pueden ver que hay diferentes tipos de células, ¿verdad? Y aquí vamos a tener células, aquí que están coloreadas muy lindas de amarillo. Estas células producen secreciones mucosas. ¿Y para qué yo quiero moco en el estómago, verdad? Bueno, el moco va a permitir que el estómago se proteja de él mismo digerirse. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ese moco va a neutralizar el ácido del estómago y va a inhibir la pepsina. ¿Ok? Recuerden que la pepsina es una enzima que digiere proteínas. Si no hubiera una protección que cubriera la mucosa del estómago, pues no solamente el ácido clorhídrico va a destruir la pared del estómago, sino que también la pepsina va a digerir todas las proteínas de estas células. Por lo tanto, las células mucosas que producen esta barrera de moco van a proveerle al estómago una barrera. Cuando esta barrera, por algún tipo de razón, es sobrepasada, es donde podemos ver gastritis, es donde podemos ver úlceras, ¿verdad? Por lo tanto, es extremadamente importante. De hecho, algunos de los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de úlceras y gastritis van dirigidos al aumento de la secreción de moco. Hay un medicamento que, a pesar de que es conocido por otros efectos secundarios que no voy a cubrir aquí, como es el misoprostol, que es un análogo de prostaglandina E1, se utiliza como tratamiento de úlcera. Y es que esta prostaglandina, aparte de ser vasodilatadora, también aumenta la secreción de moco. Por lo tanto, mejorando la capa protectora de la mucosa del estómago en contra, bueno, bien, del ácido y de la pepsina, y que esto no ocurra, esta autodigestión del tejido estomacal. O sea que la mucosa nos va a proteger. O sea que tiene una función, el ácido, de destruir cualquier bacteria, y también vamos a tener la función del moco que se produce para protegernos del mismo ácido y las enzimas digestivas. Ahora vamos a ver este proceso, ¿verdad? De protección. Como pueden ver aquí de una manera divertida, vemos en amarillo al ácido, vemos en verde a la pepsina, y aquí tenemos, bueno, parece que la persona se comió un poco de vegetales y un poco de carne, ¿ok? Y si se fijan, la barrera gástrica mucosa básicamente rodea todo el área del estómago y la pepsina y el ácido clorhídrico no pueden pasar, ¿ok? O sea que básicamente es como si dejara al ácido y a estas enzimas digestivas atrapados dentro de la cavidad del estómago para que hagan su trabajo ahí y no la alteren lo que es la mucosa y las otras capas del estómago, la parte muscular, etcétera. ¿Ok? Y aquí, pues, vemos cómo se quedan totalmente ahí mientras van digiriendo, en este caso, los vegetales, ¿verdad? Y la carne, ¿verdad? Que se estaba encontrando aquí en el estómago. ¿Ok? O sea que es un mecanismo bastante útil para permitir que estos componentes, que no son malos, pero que deben ser regulados para evitar daños sobre la pared. Algunos contenidos que son liposolubles pueden difundirse a través de esta barrera, ¿ok? Y pueden destruir las células epiteliales que se encuentran por debajo y, bueno, alterar la mucosa. También hay compuestos, de hecho,
hay muy pocos compuestos que pueden ser absorbidos en el estómago. Uno de ellos es el alcohol y el otro de ellos es el ácido acetil salicílico o la aspirina. De hecho, la aspirina ha sido asociada fuertemente a la gastritis erosiva, ¿verdad? Por lo tanto, como es uno de los dos componentes que pueden ser absorbidos aquí, pues van a tener la capacidad de literalmente hacer un espacio. Como pueden ver, aquí tenemos un delicioso martini con alcohol y unas pastillas de aspirina. Y vamos a ver cómo el alcohol y la aspirina, que son los únicos dos compuestos que pueden ser absorbidos aquí, empiezan a hacer un orificio sobre nuestra barrera mucosa. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora el área muscular queda expuesta y bueno, vienen al ácido, ¿verdad? Y a la pepsina destruyendo estos tejidos y ahí van a poder encontrar en una endoscopía esas mismas lesiones que se van a llamar úlceras, ¿verdad? Y es un mecanismo muy interesante que les va a servir a ustedes para cuando estén hablando de fisiopatología, entender también el mecanismo de cómo funcionan estas cosas y cómo podemos tratarlas. Ahora bien, en cuanto a la digestión, las células parietales van a producir ácido clorhídrico, ¿okay? Que es un ácido fuerte, corrosivo, que puede disminuir el pH del estómago desde 1.5 a 2. Es bastante bajo. De hecho, como les había mencionado, el ácido clorhídrico puede acabar con cualquier bacteria o la mayoría de ellas, por lo tanto permite que nuestro quimo sea estéril, es la función protectiva que hablábamos anteriormente. ¿Ok? Además de que el mismo ácido clorhídrico tiene una función protectiva, ya que el mismo prepara los contenidos del estómago para la digestión por las enzimas. ¿Okay? Y aquí vemos, ¿verdad? En nuestro estómago que está el ácido clorhídrico. Vemos un poquito de deliciosa, qué sé yo, un mulito de pollo que se comieron, o un bistec, vamos a poner un bistec, y un poco de espinaca, ¿verdad que sí? Y vamos a ver que el ácido clorhídrico, ¿verdad? Empieza a destruir las células, en este caso de las plantas, y pueden disminuir el tamaño a pequeñas partículas, así como hicieron con las carnes, y eso va a permitir, pues sin duda alguna, que la absorción sea mucho más sencilla. Recuérdense que la pepsina producida por las células principales del estómago, ¿verdad? Básicamente, la pepsinógeno, perdón, que es producido por las células principales del estómago, puede ser activado y formar la pepsina, ¿verdad? La razón por la cual las células principales no producen la pepsina directamente es porque piénsenlo, si esta sustancia, la pepsina, digiere proteínas, va a literalmente digerir todo el sistema proteico dentro de la célula. Por lo tanto, tiene que crear una forma inactiva de ella, pepsinógeno, y luego que se ha secretado, este pepsinógeno debe ser transformado a pepsina. ¿Okay? El ácido clorhídrico, aunque ustedes no lo crean, va a tener la capacidad de ayudar al pepsinógeno en eso. Va a alterar un poco su estructura química y va a permitir que el pepsinógeno inactivo pase a convertirse a pepsina activa. Las células principales no pueden literalmente tener la pepsina dentro de la célula, porque si no, sería suicidio para ellas mismas. Por lo tanto, este mecanismo es el que se utiliza. Pero no nos quedemos ahí. La misma pepsina, luego de formada, puede también ayudar a transformar el pepsinógeno en pepsina también. Por lo tanto, es una sustancia bastante eficiente. El ácido clorhídrico transforma el pepsinógeno para crear la pepsina, pero la misma pepsina que se va formando puede ir ayudando al resto del pepsinógeno a transformarse también. Y es la pepsina bastante importante para lo que va a ser la digestión de contenidos proteicos, ¿verdad? Como ven aquí el área de las carnes que la están literalmente llevando a pequeños fragmentos de péptidos y aminoácidos, que es el concepto de la digestión, llevarlos a su más mínima expresión. En el sistema, también en el estómago, se va a formar una sustancia también de origen peptídico llamada factor intrínseco.
El factor intrínseco, que lo pueden ver aquí como estos triangulitos muy simpáticos y sonrientes, son bastante útiles y se producen en las mismas células parietales que producen el ácido clorhídrico. ¿Okay? Pero ¿cuál es la utilidad? ¿Cuál es la utilidad? Es que ellas literalmente se van a unir a la vitamina B12 que se ingiere en la dieta y van a formar un complejo que es extremadamente importante porque si el factor intrínseco no se une a la vitamina B12, no va a ocurrir reabsorción de la misma a nivel del ilion terminal. Por lo tanto, esto puede llevar a un tipo de anemia que se llama anemia megaloblástica, que como ustedes recuerdan, es un tipo de anemia macrocítica donde el volumen corpuscular medio usualmente sobrepasa los 100 femtolitros, teniendo estas células rojas de mayor tamaño. Algunas condiciones donde pueda haber destrucción autoinmunitaria de las células que producen el factor intrínseco o destrucción del factor intrínseco se va a llamar anemia perniciosa. ¿Okay? Anemia perniciosa, destrucción autoinmunitaria del factor intrínseco se va a llamar anemia perniciosa, que lleva a la misma anemia megaloblástica. Así que importante recordar de cómo podemos relacionar esta función gastrointestinal con una función o con una condición de origen hematológico. Creo que es bastante interesante verlo desde ese punto de vista. Y volvemos aquí, ¿verdad? Volvemos a nuestra glándula, a nuestra cripta, ¿verdad? Y podemos ver varios contenidos aquí, varias células. No sé si se fijan aquí al fondo, tenemos estas células de color azul, que le llamamos células G, ¿verdad? Y tenemos aquí las células principales que le acabamos de mencionar, produciendo pepsinógeno, las células mucosas que también la mencionamos produciendo sustancia mucosa. Pues por lo tanto creo que tal vez lo que más nos falta mencionar aquí pues es el rol de la gastrina, ¿verdad? Que viene de estas células llamadas células G. Y las células G, como el nombre sugiere, pues van a formar la gastrina que primero debe ir al torrente sanguíneo para luego regresar. Y es el factor más importante para la estimulación de producción acídica por las células parietales. Por lo tanto, es posiblemente una de las más importantes para el proceso de digestión. Como pueden ver aquí, las gastrinas, pueden ver que cómo se ponen justamente detrás de estas células de color amarillo, bien bonitas. Estas células de color amarillo son las células parietales. ¿Okay? Y si se fijan, ellas se han unido a las células parietales con el fin de que de estimularlas para producir ácido clorhídrico. ¿Okay? ¿Okay? También las células parácrinas que se encuentran en la cercanía pueden secretar histamina y recuerden que la histamina, como la había mencionado, también puede estimular a las mismas células parietales a producir ácido también. Por lo tanto, pueden servir de refuerzo para la producción de gastrina. Aquí pueden ver a la histamina, ¿verdad? Que hemos mencionado previamente, haciendo su rol de ayuda a la producción de ácido. En la gastrina, creo que la habíamos mencionado previamente también antes, la gastrina tiene varias funciones que también pueden ir envueltas con el proceso de motilidad, aunque ustedes no lo crean. La gastrina puede actuar sobre las células parietales, sobre las células parácrinas y las células principales del estómago para aumentar las secreciones gástricas en general. Además, la gastrina es muy importante por el proceso de motilidad porque puede ayudar al movimiento de alimentos de comidas previas, es decir, en el periodo interdigestivo, que como hemos hablado, este tipo de movimiento se llama movimiento en masa. Recuerden revisar nuestro video de motilidad, nuestra serie de videos de motilidad, donde cubrimos este tipo de peristalsis. ¿Okay? Así que la gastrina no solamente la vamos a circunscribir como aquella que estimula la producción de ácido, sino que también tiene roles en el peristaltismo. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Zollinger-Ellison, que es una especie de tumor, donde se van a empezar a producir de manera excesiva gastrina. Y este tumor usualmente aparece en el páncreas, aunque ustedes no lo crean, y va a producir gastrina. La misma gastrina que ven aquí, lo único que desde el páncreas. Y esa gastrina va a estimular de manera violenta
lo que es la producción de ácido, se va a perder el sistema de retroalimentación y por lo tanto va a estar asociada a unas enfermedades úlceras múltiples resistentes al tratamiento. ¿Ok? O sea que ya para resumir esta parte que estamos cubriendo, vamos a verlo acá específicamente. Las funciones van a ser las siguientes. Protección, ¿verdad? Número 1, la barrera mucosa gástrica previene la autodigestión del estómago. Esa mucosa le da protección del mismo ácido clorhídrico y de las enzimas digestivas. Número 2, el ácido clorhídrico esteriliza el quimo. Su acidez destruye los microorganismos. Número 3, la gastrina estimula el crecimiento de la mucosa gástrica. Bien, genial, protección. Número 2, absorción intestinal de B12. Recuerden que en las células parietales se produce el factor intrínseco, que es esencial para la absorción de la vitamina B12. Control. La gastrina es el estimulante más importante del ácido clorhídrico. Recuerden que la histamina también puede estimular el ácido clorhídrico. Recuerden que la gastrina estimula la secreción de pepsinógeno también. También recuerden que la gastrina estimula la motilidad gástrica también y refuerza el reflejo gastroiliar y el movimiento en masa del periodo interdigestivo. A nivel digestivo, el ácido clorhídrico, ¿verdad?, prepara los alimentos para la digestión enzimática. Recuerden que puede inclusive hacerlos más pequeños para que sean más fácil de manejar para las enzimas. Número 2, el ácido clorhídrico activa el pepsinógeno, lo convierte en pepsina. Y también recuerden que la pepsina va a ser importante para iniciar la digestión proteica. ¿Okay? O sea que básicamente es un resumen de lo que habíamos estado cubriendo en esta sesión, chicos. Y en nuestra próxima clase vamos a estar siguiendo con el tema de secreciones gástricas. Nos vemos.